El Ancasti Podcast. Lanzamiento del carimenemismo. ¿Usted sabe qué es el carimenemismo? No, a ver, menemismo sí sé qué. Y Cari ¿Cómo viene no de va a saber Karina. el carimenemismo? No, Cari no sé. Cari viene de Karina. Bueno, este sector De Karina. que Karina cobra Milei. cada vez más fuerza. Sí. Karina Milei y el clan Menem, con sus emergentes más notorios que son Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, Sí, Martín Menem, presidente de la Cámara de Bueno. Diputados. que la semana pasada tuvo un colapso, una suerte de crisis ahí en la Cámara de Diputados de la Nación por la integración de la Comisión de Juicio Político, la presidencia, que era Sí. para la diputada Pagano, impulsada por el presidente del bloque, Oscar Sago, que en principio tenía acuerdo con Milei estaba de acuerdo con que ella fuera la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que es una comisión importantísima, importantísima. Lo cuida nada menos que el presidente. Recordemos cuál es la situación de Milei. Milei no tiene el blindaje de los 2/3. Entonces es una comisión que cobra mucha importancia. Tenía en principio, según dijo Sago, el acuerdo de Milei, pero se opuso Karina Milei, el jefe. Y están ahí viendo, porque finalmente se celebró, no sabe, Martín Menem desconoce lo que decidió la comisión. Karina Milei quiere impulsar para ese cargo a Berti Venegas Lynch. Hay una tensión en el marco de la cual el diputado Oscar Sago fue destituido como presidente y en su lugar fue puesto un hombre del Partido Demócrata de Córdoba que ganó la pulseada judicial por el sello de la Libertad Avanza en Córdoba, un distrito clave, y Sago se abrió y conformó el bloque, Que es bloque empresario, aparte, el de Córdoba. Sí. Sí. No me acuerdo en este momento el nombre. Empresario, ya le voy a decir el apellido, es abogado y empresario de Y tiene el sello pequeña y de, mediana empresa, tiene estaciones de servicio. tiene el sello de la Libertad Avanza en Córdoba, que es muy importante. En el marco de esta misión que tiene Karina Milei y los Menem, que es armar la Libertad Avanza, la estructura partidaria de la Libertad Avanza a nivel nacional para el compromiso electoral del año que viene. Bueno, Sago es del Movimiento de Integración y Desarrollo, El MIT. fundado por, vendría a ser, el abuelo del actual gobernador de Entre Ríos, ex ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio. Frigerio no está en el MIT, pero sí está Sago. Y en Catamarca, el presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo es el diputado Fernando Baigorri. Bueno, marco nacional. El carimenemismo, que extiende sus tentáculos o pretende extender sus tentáculos a todo el país, desembarcó en Catamarca o se presentó en Catamarca el domingo pasado bajo los auspicios nada menos que del obispo Luis Urban y la Virgen del Valle. Gran escándalo el fin de semana con el manto de la Virgen, donde aparece bordada en el centro del manto, en lugar protagónico, la imagen del presidente Javier Milei abrazándose con el Papa, que fue entregado en la misa matutina por el obispo Urban, bendecido y entregado por el obispo Urban, el manto obviamente vistiendo una réplica de la Morena del Valle, fue entregado al secretario de culto Francisco Sánchez. Es un regalo para Milei. Este episodio desencadenó una gran polémica, grandes reproches a Urban por haber contaminado las festividades marianas con la política. ¿Quiénes estaban en esa misa? En primera fila. La exdiputada nacional Miriam Juárez, el titular de ANSES, Pablo Agüero, la diputada Vallejos,
la diputada, digamos que era pareja del Agua y Sol. extinto Agua y Sol, Lencina, creo que también Sí. participó en primera fila en esa misa, junto con el secretario de Culto de la Nación, Fernando Sánchez, que vino a participar de la festividad de Mariana. Este grupo había dado el sábado, del manto fue el domingo, el sábado una conferencia de prensa, donde el secretario de Culto de la Nación se extendió en consideraciones políticas. Es un hombre que proviene del PRO, del macrismo, donde hizo un enfático respaldo, obviamente, al presidente de la Nación, Milei, diciendo que Milei, los libertarios son los que representan o han capturado el electorado ese que pertenecía al PRO. Al PRO. Luego el grupo se reunió con el obispo Urban, o sea, el secretario de Culto de la Nación se reunió con el obispo Urban, acompañado por este grupo del carimenemismo local. Y el domingo se corona todo esto con la entrega del manto con la imagen de Milei bordada, que detonó una tremenda polémica. 2 días, el secretario de Culto de la Nación recién se reúne con el gobernador de la provincia, institucionalmente, el lunes. Después de haber desarrollado toda esta tarea facciosa, sectorial, digamos, con los libertarios, institucionalmente se reúne con el gobernador, ya se había reunido con el obispo. ¿Qué es el dato que está como perdido ahí? ¿Quién no estuvo? ¿Y quién no estuvo? La gente del MIR, Baigorri. No estuvo, obviamente, el ex candidato a gobernador, Jalil Colomé. José Jalil Colomé, mucho menos el empresario Javier Galán, que también es ñato y quiere oler y está armando su propio partido para entrar en esta brega. De manera tal que este domingo, por debajo del ruido este que se generó, del escándalo que se generó por el tema del manto, Bajo el manto, digamos. bajo el manto de la Virgen de la Morena del Valle, pudieron verse estos detalles, que por ahí pasan inadvertidos, o por ahí nosotros sobreinterpretamos las cosas y se trata de casualidades, cosa que yo no creo. Pero por lo pronto tenemos el carimenemismo que se afianza y un sector que está, digamos, formalmente tiene un sello de la Alianza Libertaria que participó en Catamarca y que fue uno de los primeros integrantes de la Alianza Libertaria en el año 2021, cuando Milei gana, junto con Victoria Villarruel, como candidato, no gana, obtiene los votos suficientes para entrar en Cámara de Diputados de la Nación, salió tercero en realidad, 16% creo que sacaron, en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto se enmarca como una suerte de purga que viene desarrollando el carimenemismo a las órdenes de Karina Milei, que es el jefe. Dicen que hay gestiones con Milei de los sectores víctimas de esta purga que piden la intercesión de Milei, que intervenga, que dé algunas señales, y Milei dice, no, eso hace Hablen jefe con Karina. y resuelve Karina, yo no me meto. Milei está en otra cosa, el tema más centrado en lo económico y en lo geopolítico, digamos, ahora con este tema de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Primeros indicios de esta purga, Carlos Kikuchi, ya antes de que ganara Milei, fue expulsado y radiado del círculo íntimo, digamos, de la mesa chica libertaria, por Karina, acusado de traidor. Era cuando ardía, ¿te acuerdas? Los famosos escándalos por la supuesta venta de candidaturas. Sí. Bueno, lo acusó de traidor Karina Milei. Uno de los que lo acusó de traidor en esa ocasión, el enfrentamiento más duro fue con el actual ministro del Interior, Guillermo Franco, y radiado Kikuchi. Otra víctima de todo este movimiento, Marra,
Ramiro Mar, Claro. legislador porteño. Bueno, pero ese tuvo ahí un lugar en el Ese gabinete, está ¿no? bien, pero ¿qué lugar en el gabinete? El gabinete que armó Milei de asesores y demás. Está Sí, como sí, asesor. sí, bueno, pero no, está Sí. irradiado del círculo. Mar. Y ahora Sago. Sajo. Y con Sago el MIT. Y lo que pasa acá es como una suerte de reflejo de lo que está pasando o de lo que se viene a nivel nacional en este armado indispensable para que Milei dé la pelea electoral el año que viene. Pelea que según el propio presidente dice es clave porque le va a permitir alcanzar en el Congreso de la Nación la mayoría necesaria para que el Congreso de la Nación deje de ser un nido de rata y pueda refrendar las más de 3.000 reformas que tiene en mente el presidente y su asesor, que en este momento son objeto de discusión de la ley, de la ley bases, sumamente jibarizada, y que espera tratar el orden libertario antes de fin de mes, o que se empiece el tratamiento, en plazos que se hacen cada vez más cortos hasta el 25 de mayo. Ya estamos a un mes y poco más del 25 de mayo, donde teóricamente se va a firmar el famoso Pacto de Mayo en Córdoba, que están viendo ahí dónde lo firman, y que hay que ver si se firman, porque los tiempos se acortan y el pescado sigue sin venderse, digamos. Hay discusión, hay esto, el diálogo, nuestra política de terapia que hay permanente, sin arribar a resultados concretos. Parece que avanza, parece, no sabe. Primer dato entonces de este fin de semana tan agitado por la contaminación política de una festividad y de una figura tan importante para los catamarqueños y fuera de Catamarca también, como es la Virgen del Valle. Más o menos como si el arzobispo de Buenos Aires le ofrendara a Milei una réplica de la Virgen de Luján con el manto y Milei ahí en la pechera. Primer dato ese. Lanzamiento bajo este escándalo. Gran visibilidad, gran éxito. Si fue una operación, es para felicitarlo, digamos, al carimenemismo. Y si no fue una operación, será como dijo, una intercesión de la Virgen quiso que esto ocurriera. La cuestión es que no fue una ofrenda de amor y paz, como dicen los libertarios, sino que generó una fortísima tensión que ya va a pasar de todas formas. El papel muy desdibujado del obispo de haber facilitado esta maniobra en todo caso, de haberse prestado, se podía haber hecho el regalo de manera más discreta, no tan institucional, no tan oficial, porque era muy previsible que pasó una cosa como la que pasó. Ese es el primer dato. El segundo dato es la agenda que planteó este carimenemismo, todavía incipiente y ahí empuja por el control absoluto del espacio libertario local. Fíjese, A ver. el secretario de culto, Francisco Sánchez, dijo ayer, tras la reunión con el gobernador Raúl Jalil, refiriéndose a este hecho, diciendo, bueno, quitando la importancia, en realidad una exageración, es un regalo que quería hacerle un grupo de devotos de la Virgen del Valle al presidente Milei, me siento muy conmovido, muy emocionado, pero señaló, este es un presidente que más allá del camino espiritual que está eligiendo, los valores que pregona los valores que pregona tienen mucho que ver con los valores cristianos y católicos, como es la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y la lucha contra la ideología de género. ¿Una agenda? Agenda que ya Bueno, superada, parecía superada, bueno, digamos, que ¿no? intenta. Con buen criterio, los sectores que se dedican a la militancia de esto lo ignoran estas palabras.
¿Por qué? Porque no le quieren dar visibilidad. Obviamente no quieren que vuelva a discutirse este tema. Pero esto dice el secretario de culto de la nación, no yo, ni cualquiera, digamos. El secretario de culto de la nación. Recordemos que Urban fue un muy enfático militante contra la ley de legalización del aborto en Catamarca. Mucho más que otros, digamos. Salía ahí, arengaba en las movilizaciones que se hacían en defensa de las dos vidas, de la doble vida, como dijo Barrio Nuevo en el acto de cierre de campaña, cuando era candidato a gobernador en 2019. Pero tenía un rol muy protagónico, no era que salía él, no era que hablaba en homilía nomás. En la calle, en la plaza, cuando se juntaban ahí, en esos ardorosos enfrentamientos entre los pañuelos verdes, que promovían el aborto, señaló esto Sánchez. Una de las críticas, primeras y más enfáticas críticas a la maniobra con el manto de la Virgen, fue la senadora nacional Lucía Corpache, que votó a favor de la ley de aborto. Y de ahí surgieron otras, como la ex presidenta de la Cámara de Diputadas, Cecilia Guerrero, como la diputada Adriana Díaz, y otros referentes de oficialismo muy comprometidos con la lucha de género, que para la Iglesia es ideología de género, para la Iglesia y para estos libertarios. A las palabras de Francisco Sánchez, el secretario de culto, tenemos que sumar la de los libertarios locales. Presidente del bloque de diputados, Adrián Brizuela. Los que se rasgan las vestiduras hablando de aprovechamiento político son los mismos que participaron del circo Santiago Maldonado, los que levantaron la mano en el Congreso para aprobar el pacto de impunidad de Irán. El kirchnerismo está lleno de caraduras que no resisten un archivo. Existe una flagrante incoherencia entre militar y votar la ley del aborto y procesionar 2 veces al año en la festividad de la Virgen del Valle. Eso es bastante más específico en su crítica. Diputada Verónica Vallejo. Escuchar estas críticas de diferentes actores que hablan con una gran moralidad cuando no tienen esa autoridad, ya que han avalado la ley del aborto que aborrece la propia madre. Habla mucho de sus propias condiciones estas críticas. Esto lo dijo en este programa. Sí, no con Mario Carreño, aquí en Radio Ancasti. Radio Ancasti. Digamos, la respuesta libertaria a la tensión que se desató para ser suave, la imprudente mistura que se hizo ahí en la festividad de Mariana, de la imagen de la Virgen, con una cuestión claramente política, digamos, la figura de Milei tiene un gran apoyo, según las encuestas, pero no hay que olvidar que si bien tiene cerca de 50-51%, según dicen las encuestas, de imagen, de buena imagen, también tiene un 40% de mala imagen. Hay una figura que está lejos de ser unánime respaldo, que genera gran polémica, gran tensión, gran irritabilidad en ciertos sectores, y que era obvio que una cosa así iba a pasar. Así que acá lo que está en cuestión no es tanto cuáles son las posiciones de los libertarios y de los no libertarios, sino el rol que ha cumplido el obispo, que ha expuesto a la imagen de la Virgen a estos manoseos, que si usted quiere, para que se conformen los libertarios, digamos, también podemos incluir que una sobreactuación, la de Corpache y todo lo que salieron a criticar lo del manto de la Virgen, me refiero a la política. Sí. También podemos considerar eso, pero todo forma parte de un manoseo que el obispo ha permitido, en contravención o en contradicción con el papel institucional que tiene que tener. Porque acá los libertarios dicen, no, en realidad esto es un mensaje de amor y paz, que del abrazo con Milei, con el Papa, que son dos jefes de Estado,
Pero el Papa, aparte de jefe de Estado, es un jefe, un líder espiritual, y Milei aspira a ser un líder espiritual. Usted ve, tiene un componente místico, entonces bastante equívoco, por decirlo menos. Y era obvio que se iba a detonar este escándalo, que alguien iba a reaccionar. Y los libertarios escalan, hacen política, escalan e instalan en la agenda un debate que permanecía, no sé si totalmente saldado, pero sí larvado. Porque, digamos, la sanción de la legalización del aborto, ese avance de lo laico sobre lo religioso, el manejo del Estado, que fue aprobado en diputados y en la Cámara de Senadores, después de un extensísimo debate e intenso debate, no ha tenido las consecuencias que decían los opositores a esa legalización. No ha tenido una disparada descomunal de los abortos, ni salen todas las mujeres a abortar desenfrenadamente porque está la ley. Lo que sí ha tenido es una reducción muy importante de la muerte en aborto, porque hay un problema sanitario fundamental. Al ser ilegal se realizaban en forma ilegal. No ha tenido ese efecto. Y es como que había pasado. Lo esgrimían algunos libertarios por ahí, pero no formaba parte de la agenda central de la agenda, mucho menos en estos momentos. También la ideología de género era un tema dentro de la agenda libertaria, más bien marginal, y dentro de la agenda política en general, más bien marginal, como si se hubiera atenuado. ¿Será este el inicio en Catamarca de una línea de acción política para reinstalar estos temas y eventualmente dar marcha atrás con lo que ya se ha sancionado en la Cámara de Diputados o con lo que se ha avanzado en materia de políticas de género? Pregunta que queda abierta y que quedó abierta este domingo en Catamarca, este fin de semana, nada menos que en el cierre de las festividades marianas. Escucha este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.